Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Todo depende del país donde estéis. Es un verdadero placer estar aquí otra vez con vosotros, Uruguay, y gracias a Cecilia Bonilla Lima por prestarnos una ventana para salir por Radio Universo de Luz para todo el mundo de Internet. Es un verdadero placer. Gracias, Cecilia, por tu esfuerzo, por tu trabajo y gracias por prestarnos la ventana. Hoy estoy encantado, tenemos un programa especial, ya lo anuncié así porque para mí es especial, y tenemos a Ángela Cantero, que es sensitiva, medium, canalizadora, y hoy nos va a dar o canalizar respuestas de los maestros y los guías, o los guías, para, en beneficio de toda la humanidad, mensajes generales para todos. Muy buenas noches, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan, y a todos. Encantada de estar aquí como siempre. Muy bien. Yo sé que ya, como decimos, la procesión va por dentro y ya debes de haber, desde que preparamos esto, ya debes de haber tenido, pues bueno, respuestas, entre comillas. Sí, sí. Bueno, generalmente cuando estoy abierta me dan muchísimos mensajes, pero es verdad que esta semana especialmente yo también por mis circunstancias personales he subido más vibración y me he abierto más, entonces están los mensajes por todos lados. ¿Y hay algo que tengan ellos que decir o quieran que digas esta semana porque lo sienten que es importante que lo sepamos todos? Bueno, sabes que me gusta empezar siempre con la lección que yo esté aprendiendo. Y entonces, Sí. la lección que estoy teniendo hoy en concreto es una lección muy potente y que creo que nos va a servir a todos, ¿no? Hoy lo que me han mostrado es el peso del instante. Es decir, el instante tiene un peso y tenemos que poner atención a nuestras sensaciones físicas porque incluso algo que es sutil o algo que, es, ¿no? que escapa a lo físico, como es el instante, lo podemos percibir en nuestro cuerpo. Entonces, cuando dejamos de poner atención al pasado y al futuro, todo el ruido baja y podemos sentir el peso del instante. Y además es como un encuentro de energía, ¿no? Es como el peso del instante porque contiene mucha información, una información que nuestra mente humana no puede razonar, no es algo, no es una información que tengamos que procesar, simplemente dejar que nos invada. Y a la vez, igual que sentimos ese peso del instante, sentimos cómo nos volvemos más livianos, ¿no? Porque ha desaparecido el peso del pasado, de los resentimientos, del futuro, que son los miedos. Entonces, es una lección muy potente porque si podemos sentir el peso del instante, significa que está ahí, ¿no? Nosotros que somos humanos necesitamos sentir con nuestros sentidos. Entonces, cuando nos hablan del instante, parece algo así muy general, pero es que han previsto hasta eso, ¿no? Que si estamos atentos, que si estamos con la atención plena, podemos sentir con nuestros sentidos el instante. Y solo así podemos vivir aquí y entonces todo lo demás se desvanece. No hay nada más, no hay miedo, no hay incertidumbre. Es la única manera de enfrentarnos a la incertidumbre, la única manera de sentirnos plenos en la incertidumbre. Entonces una lección bastante fuerte que me están enseñando. Sí, sí, es una lección potente. Además, eh, vuelven a enunciar lo que enunciaban muchas tradiciones ancestrales, que solo tenemos poder en el momento presente, Exacto, o sea, en el ahora, en el ahora. claro, Y el ahora es, ya pasó, es ahora, me refiero. exacto. O sea, Sí, sí. es como si fuésemos a columpio Mm, de los instantes, como tú dices, y de verdad lo único que vale es el instante. Y eso es cierto, mm, ya lo decían muchas tradiciones ancestrales, que el único poder que tenemos nosotros es en el instante, en el momento presente. Me ha exacto. encantado porque además es muy importante tenerlo presente y además has contestado otra pregunta que mucha gente se hace. Oye, ¿y cómo puedo quitarme de encima? ¿Qué es lo que puedo hacer para...?
no tener el miedo, no tener exacto. incertidumbres, no tener... Y lo has Sí. contestado, ha sido una respuesta clarísima, ¿no? Que Sí, es, además tengo que decir, porque a veces yo creo que cuando estamos aquí, ¿no? En esta ventana que, que nos ofrece, por lo menos yo a veces pienso que así, o sea, yo aquí vengo, conecto, doy mensajes y puede dar la sensación de que los que estamos diciendo estas cosas no nos enfrentamos a esas dificultades, no nos enfrentamos a los pensamientos en bucle, que no nos enfrentamos a nuestras sombras, a los miedos, a las ansiedades. Y no es cierto, ¿no? Y más en este caso, yo llevo unos meses viviendo no quiero decir el peor momento, pero para que se entienda, ¿no? El momento de mayor oscuridad de mi vida. Y fíjate que he pasado un cáncer, ¿no? Pues fíjate, ¿no? Pero no es porque sea más oscuro por las circunstancias, sino porque me he enfrentado mucho a mi sombra, a todas esos miedos que traigo del pasado, cómo todavía me afectan en este presente, cómo tengo miedo a unos futuros por esos pasados. Entonces, quería señalar que yo justo vengo de esa época en que la mente me cogió, me secuestró y estaba totalmente perdida. Entonces, la lección que os he transmitido y que esta semana estoy teniendo es como incluso en el momento más oscuro de tu vida, cuando más te está arrastrando el miedo, la incertidumbre, los recuerdos, el dolor de los recuerdos y todo eso, si coges distancia del pasado y coges distancia del futuro, es que se desvanece. O sea, en un día, lo que llevo tratando de hacer 3 meses, lo hice en un día, simplemente con tomar esa conciencia de decir, ay, que yo no soy esto, ¿no? Que yo no soy esto, que yo soy este instante. Entonces, cuando dejas de resistirte a todo eso, cuando crees que tienes que manejarlo, cuando dejas de querer manejarlo y vive este momento, ¿no? Y fijaos, la lección esta del instante me ha venido cuando iba a recoger a mi hija y iba del coche a donde tenía que recogerla. O sea, no ha sido un momento, hoy que atardecer, que no, no. En ese momento he sentido el peso del instante, porque estaba allí, veía las losetas del suelo, me sentía andando, el cielo estaba gris, o sea, me llegaba esa información y yo no la procesaba, simplemente la vivía. Entonces me he dado cuenta cómo un momento tan, en apariencia tan insignificante, me ha sacado de 3 meses de oscuridad. O sea, es muy, muy importante. sí, además me ha recordado algo y no será casualidad de por qué. Tenía un muy buen amigo, un gran amigo, que decía, cuidado porque todo sucede en las pausas. Me explico. Ah, claro. Él decía, ahora estás pendiente de todo, vamos, ahora lo estás controlando todo. Estás en tu día, por decirlo así con respeto, en el que todo está mecanizado, ¿no? Ya lo Sí, tienes todo mecanizado y tal. Pues ahí no va a suceder nada. Va a suceder cuando te relajes como tú y vayas claro. del coche a por tu hija. ¿Por qué? Porque es el único trocito en el que tú estabas en pausa, ¿no? Ya Sí, estoy sí, aquí en el cole, voy andando. Y él decía eso, dice, fijaros y tener presente siempre que todo sucede en las pausas, que es, sí. empiezas a darte cuenta cuando estás relajado, cuando ya has acabado tu función, cuando crees que ya no va a pasar nada, estás Sí. a salvo, es cuando realmente suceden los Claro, mensajes y te los dan, ¿no? Entonces, exacto. lo digo porque también fijaros que para de alguna forma poder recibir mensajes personales tuyos, lo único que necesitas es relajarte, vivir el Sí, presente, olvidarte de lo que hice ayer, si lo pude mejorar o no, porque no importa, es que fue ayer. Ni si mañana, fijaros una cosa, a mí siempre me gusta decir, aunque a la gente no suene, mira, yo soy inmortal ahora mismo, de aquí dos claro. segundos no lo sé. Exacto. Es que es así. Es así. Así que Sí, realmente en el momento, o sea, el punto en el que tengo que estar y donde tengo que disfrutar es aquí, porque es aquí donde está mi cuerpo, porque es otra cosa. Nosotros tenemos un sensor para sentir y con ese sensor nosotros sacamos las conclusiones, vivimos las experiencias y ese ujú, sensor aquí en el planeta es el cuerpo. Entonces, exacto. claro que tenemos que vivirlo
todo a nivel emocional, porque es la forma de hacer consciente lo inconsciente y poderlo disfrutar. Entonces, evidentemente. Y también, y perdona que me extienda un poquito, No, también, no. también hay, por eso hay personas que te dicen, oye, ojo con no dañar tu máquina, o sea, respeta tu cuerpo, es el templo del espíritu, ten en cuenta, cuídalo, mímalo, porque si la dañas, podrás perder capacidad para sentir y entonces estás perdiendo capacidad de experimentar. Exacto. Así es, así es. Y yo también he pensado una cosa esta semana, A Ángela, ver. era algo que me daba vueltas y era, hay mucha gente, y ahora con todos estos revuelos energéticos, porque además los está viendo, que como de alguna forma todos venimos del mismo sitio, de la fuente, entonces todos tenemos la misma capacidad, aunque no lo creamos. Exacto. Y entonces la pregunta que yo hago a los guías y a los maestros es, muchas veces sucede que te pones a sentir algo que ni siquiera es tuyo. ¿Cómo se puede de alguna forma aprender a diferenciar lo que es tuyo de lo que no es tuyo? Es una pregunta Bueno. para todos, claro. Bueno, esta es una pregunta que además la primera persona que me han mandado a la cabeza es a Fernando Alzorri, porque es el que me ha guiado en todo esto y es la lección que a él más le han machacado y que claro, los que estamos alrededor más hemos vivido, ¿no? Y es que el silencio mental. El silencio es el único lugar en el que podemos estar seguros de todo. Porque eso, tú vas viviendo, vas sintiendo una energía, y lo que dices, ¿no? Pues sobre todo las personas, cuanto más empática seas, cuanto más sensible seas, más información vas a recibir no solo de las personas que tienes a tu alrededor, sino a lo mejor del mundo entero. Lo estás sintiendo porque está aquí, porque somos energía y entonces esa red de información nos manda esas señales. Entonces tú estás un día torcido y dices, ¿por qué? ¿Qué me pasa si no me pasa nada? ¿No? O incluso un problema que tú tengas te lo tomas mucho más grande. En ese momento es cuando hay que hacer el ejercicio de silencio mental, porque en el silencio mental, cuando tú te paras a mirarte, el silencio no es más que parar y mirarte. Parar, cerrar los ojos y decir, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué es mío? ¿Quién soy? ¿No? Porque cuando tú te preguntas quién eres, entonces las cosas que se van a concentrar en esa respuesta de quién soy son las que me están afectando mía, ¿no? Son las que yo tengo que mirar. Pero el resto no es así. El resto te das cuenta cómo se cae. Porque dices, esta tristeza no es mía. Porque a lo mejor yo lo que tengo es un poco de ansiedad, pero no tengo tristeza, ¿no? Y esto es el que me abruma a lo mejor este eclipse, o todo eso no es nuestro. Son cosas que nos afectan y aunque es verdad que están ahí, pero en el silencio mental, en el silencio, es donde podemos distinguir. Y además otro ejercicio que es muy bueno, me lo están diciendo, yo no lo conocía, imaginar que cada sensación que estamos teniendo, mirarla por separado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un día, porque a veces sentimos muchas cosas y se nos hace un lío, y lo mismo tienes ansiedad, que tienes tristeza, que tienes miedo, que tienes de todo, ¿no? Y no sabes identificarlo. Entonces, en ese silencio mental, parar y distinguir, ¿no? Ah, mira, tengo tristeza, tengo miedo, y enfocar nuestra empatía, enfocar esa energía de empatía en cada sentimiento, porque así ese sentimiento nos va a devolver de dónde viene, de quién es, por qué es. Si es nuestro, nos va a decir qué origen tiene. Si no es nuestro, también. Entonces, es el silencio y la empatía. Todo se basa, todo en el silencio y en la empatía. Pues fíjate lo curioso. Normalmente, y lo digo para que la gente se dé cuenta, normalmente lo que utilizamos para eso es el ignorarlo y el distraernos con ruido mental para no poderlo percibir.
Exacto. Fíjate, ayer justo vi una entrevista porque los mensajes no solo vienen canalizados, hay que estar muy atentos porque de repente alguien te manda un vídeo y dice, ah, no, es un vídeo cualquiera, no. Ese vídeo te lo han mandado a ti concretamente. Entonces, fíjate, ¿no? Que ahí te va a dar un mensaje. Y ayer me llegó una entrevista muy antigua a Antonio Gala y decía, pero un mensajazo increíble. Pero uno que va con esto decía que la mayoría del tiempo vivimos confundidos. Confundidos significa fundidos con el otro, con las circunstancias. Entonces, lo que nos están diciendo desde el otro lado, desde esos maestros, es que ya que estamos fundidos, que no nos hemos dado cuenta, yo me fundo contigo, con mi hija, con mi entorno, con el mundo, parar y sentir esa individualidad, ¿no? En ese silencio, lo que hemos dicho, ¿no? Parar y decir, ah, esto no, ni siquiera con mis propias emociones y sensaciones me puedo confundir, con nuestra esencia limpia. Vale, la esencia limpia, no tiene tristeza, no tiene ansiedad, incluso lo que es nuestro no es nuestro. Me dicen, ¿no? Entonces, en ese silencio podemos dejar de estar confundidos, podemos dejar de estar fundidos, ¿no? De repente nos damos cuenta de nuestra individualidad. Y voy ya para terminar una frase que justo ayer era la frase de Fernando también, que decía que todos somos islas. O sea, entonces tú eres una isla, yo soy otra. Entonces tengo que aprender a distinguir que lo que ocurre en tu isla no es mío. Yo no soy un continente contigo, sino yo estoy aquí, estoy cerca tuyo, estoy viendo qué ocurre en tu isla, que a lo mejor hay lluvia, que a lo mejor hay desierto, no lo sé, pero no es mío. Yo tengo una isla que es totalmente diferente. Entonces, cualquier cosa que nos está afectando, tenemos que mirar que no es nuestro, ¿no? Que hay que salirse y estar presentes en nuestra isla. Resumiendo, hay que auto-observarse, Exacto. que en realidad es la meditación, el silencio, etcétera, etcétera. Exacto. Y mucha gente llega con el rezo, mucha otra gente llega con la música, o sea, pero, Sí, pero hay que utilizar la autoobservación. al final es solo una intención de poner atención. O sea, no tienes por qué estar aquí poniendo velas, incienso para llegar a ese momento. De hecho, como antes hemos comentado, vienen la información en los momentos de pausa. Yo tengo aquí un jardín precioso con una piedra mágica y yo me pongo ahí a canalizar. Pero los mensajes y el conocimiento y todos estos avances, ¿no? Estas lecciones que me dan, la mayor parte de las veces y las más potentes son conduciendo, duchándome, pero al final es porque yo tengo una intención general de poner atención a lo que me llega. Entonces, en cualquier momento, una ducha, tú no estás diciendo voy a meditar, no, tú te estás duchando porque te tienes que duchar, pero en esa intención de poner atención y de observarte, que tampoco es una cosa muy consciente, es simplemente pues, como ese impulso ahí ya llega, ¿no? Ahí entra y de repente, ah, esto no es mío. O sea, que tampoco hay que hacer algo ni un yoga, ni, o sea, que Sí, hay que sí, hacerlo para sentirse uno bien, ¿no? Y porque eso nos favorece, pero no es necesario. sí, sí, te entiendo perfectamente. No hay que hacerlo, me refiero, no es necesario hacerlo, pero como el mundo es como es, cada uno Exacto, tiene que hacerlo de la forma que a él le sea cómodo, que exacto. él disfrute. Entonces, cabe cualquier cosa, cualquier cosa. Ujú. Pero lo importante es, como decíamos, que precisamente a lo mejor estás pendiente de algo, de alguna forma, oye, me ha de salir de esta manera, de esta otra, y luego dices, oye, bueno, en un rato me voy, me ducho y ya está. Y justo en ese momento, Ay, en la pausa de estar en la controlando, pausa. en la pausa de estar controlando todo y teniéndolo todo preparado, resulta que en ese momento te llega el mensaje. Ujú, Muy bien, me ha encantado porque además, sí, creo que a la gente le puede servir. Son unos tips ujú. de ayuda porque es muy importante. Hay mucha gente, sobre todo ahora en esta época, con Sí, tanto revuelto de energía que muchas veces te confundes, no sabes si es tuyo o muchas otras. Sobre todo, imagínate, cuando
en las épocas esas que la gente ha sentido miedo en general, sí, porque por cualquier circunstancia, por lo que hemos pasado, por todo, en esas ocasiones ese miedo llega a trasladarse a todo el mundo, me refiero. O sea, claro, es tan potente que entonces llega a trasladarse a todo el mundo. Y entonces es importante hacer ese ejercicio porque entonces empiezas a darte cuenta de lo que es tuyo de lo que no es tuyo, ¿no? Que a lo es- mejor también tienes parte de miedo en ese sentido, ¿no? claro, Que es lógico, claro. sí, sí. Sí, Pero al final los miedos y las sensaciones del otro, si nos están afectando es porque están resonando con nosotros. Entonces, si tu miedo a estar solo, yo también tengo miedo a estar solo, lo voy a reflejar. Entonces, por eso es muy importante, o sea, el miedo no es ningún enemigo, simplemente es un mensajero que nos trae una información. Entonces, ¿qué me está diciendo? El problema es que el miedo tiene unas sensaciones físicas y mentales, ¿no? Muy potentes, entonces nos secuestra, ¿no? Y entonces, aunque tú ya hayas visto incluso de dónde es el origen y por qué estás sintiendo ese miedo, cuesta mucho apagar, ¿no? Apagar ese sistema de alerta que me ha dicho, uy, que hay aquí un león. Pues eso cuesta mucho trabajo. Entonces eso, pues silencio, silencio y ese clic que decíamos. Pero sí, Ángela, si te das cuenta, además lo has dicho, eso surgía precisamente para avisarte de que habían enemigos cerca, Claro. algún depredador o algo. Claro, evidentemente ya no hay depredadores, me refiero, eh, Sí, de cuatro patas, los hay de dos, pero bueno, sí, esos se pueden ver también, ¿no? Entonces, sí, sí que realmente uno se tiene que relajar de alguna forma. Puede que eso le llamen también lo que se llama educación emocional, o sea, eh, el permitir a los demás que sean, es otra pregunta, el permitir a los demás que sean como quieran ser porque tienen libre albedrío, pero tú simplemente el control tuyo está en el momento presente de cómo eliges sentirte, porque claro, exacto. no puedes controlar cómo el otro hace o deja de hacer, o dice o deja de decir, pero tú sí que Claro, puedes poner paz en tu vida en el sentido de que tú sí que puedes elegir y decidir cómo quieres sentirte, ¿no? Esa es una exacto. buena, esa es una buena pregunta también para ellos, ¿no? ¿El qué? ¿Me la puedes...? Sí, sí, que si realmente es verdad eso que se dice mucho de que, oye, los demás tienen libre albedrío y pueden ser, decir y hacer lo que quieran porque están en su derecho. Pero entonces de alguna forma, mi protección ante eso es, o por decirlo así de alguna manera, mi protección a eso reside en realmente educarme para que elegir que no me afecte o que sí que me afecte o Claro, sí, vale, sí, sí. Mira, ahí me muestran como varios caminos para llegar a eso, ¿no? Porque fíjate, me están diciendo, ¿no? Que son tan generosos que no solo hay una manera de llegar a algo. Entonces, la educación emocional es una de las maneras, es la manera de llegar a eso desde la mente. Porque claro, la mente digamos que es el primer filtro, ese filtro de, madre mía, este que me está diciendo, me está doliendo, todo eso. Pero no es la única, ¿no? Otra manera sería a través del ser. ¿Cómo se hace a través del ser? Pues lo que decíamos antes, saber descubrir cuál es nuestra esencia. Si tú sabes cuál es tu esencia, sabes lo que no forma parte de tu esencia. Entonces, ahí ya también hay que entrar un poco en que a veces hay conflicto entre lo que tú sabes que es tu esencia y lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo con tu experiencia mental. Porque hay que distinguir que una cosa es la experiencia del ser y otra es la experiencia de la mente. Entonces, la mente está interpretando todo el tiempo. O sea, de todo lo que tú me estás diciendo, nada de lo que yo interprete es real. O sea, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? Todo lo que interpretemos de los demás es mentira. No es que sea mentira porque la otra persona esté mintiendo, sino porque las palabras estamos todo el rato interpretándolas en base a mis vivencias, en base a quién soy, a mi ego, a mi esencia, en base a todo eso. Entonces,
no pasa nada, o sea, tampoco hay que estar diciendo, hoy pues no hablo con nadie para que no. No, simplemente con ser conscientes de esto, o sea, yo ahora estoy hablando y estoy dando mensajes y cada uno vaya a interpretar una cosa totalmente diferente en base a vuestra experiencia, vuestra forma de pensar, vuestra mentalidad, en base a todo eso. Entonces, claro que el otro tiene, o sea, todos tenemos nuestra manera de pensamiento, nuestro libre albedrío para elegir lo que queramos y las consecuencias que eso tiene en nosotros depende de nuestra interpretación. Entonces, sí, eso es muy importante verlo porque así cada persona que se nos presenta delante va a ser un maestro que nos va a mostrar de qué forma estamos interpretando. Si yo estoy interpretando de una manera que me daña, pues fíjate qué poderoso, ¿no? Qué poder estoy viendo en nosotros. Si yo puedo saber que todo lo que interprete de ti es cosa mía, si me estás dañando, la que tiene el poder de cambiar ese daño soy yo. Soy yo, porque si esta interpretación me está haciendo daño, pues cámbiala, cambia esa interpretación. Entonces, fíjate, ¿no? Que qué potente. Todo lo que nos dice es solo, todo va a ser una interpretación para nosotros y un mensaje para nosotros. Si es de amor, si es un mensaje de amor, si tú me dices, Ángela, ¿cuánto te quiero? Cómo yo interprete ese cuánto te quiero depende de mí. Y si yo lo veo decir, qué afortunada soy, ¿no? Que esta persona me quiere, es porque yo soy amor. Si yo estoy interpretando, hoy qué tóxico, ¿no? ¿Por qué me estás diciendo esto? Si yo lo que quiero es libertad. Soy yo, ¿no? La que estoy en ese rechazo al amor, no lo quiero. Y esto, vale, vale, hay que puntualizar que esto no significa que no tengamos que poner límites, que no tengamos que elegir con quién nos relacionamos. Simplemente, si una persona hace que nosotros reaccionemos mucho, nos podemos facilitar la vida, ese es nuestro libre albedrío. Entonces yo, desde mi forma consciente de saber que estoy interpretando a esa persona, elijo no enfrentarme a eso tanto, ¿no? Es como digo, elijo no estar expuesta todo el rato a lo que esta persona representa para mí, porque todos tenemos una sombra y la sombra no desaparece, la sombra no se elimina. La sombra se aprende a convivir con ella y se aprende a manejar. Vale, vamos a dejarlo ahí, porque ya es bastante... No, no, no. Oye, muchísimas gracias. Todo tiene luces y sombras y es parte del juego y evidentemente no hay nada que solo tenga luz ni nada que solo tenga sombras. Entonces, quizá va en relación a la pregunta que yo te he hecho, es que realmente no tienes que eliminar nada tuyo porque Claro, eliminarías parte de tu perfección y todos lo exacto, somos, sino simplemente tienes que aprender a convivir con ello. O sea, exacto, claro, fíjate la respuesta tan bonita, o sea, tienes que aprender a convivir con ello y tienes que aprender a convivir con los demás, evidentemente. exacto. ¿Por qué? Porque fíjate lo que yo he interpretado para que veas, ¿eh? Para que veas. Conforme tú estabas hablando, digo, claro, es que en el fondo, aunque decimos, no, yo hablo tu mismo idioma, no, no es cierto. No, Yo traduzco con mis emociones y mis sentimientos lo que tú me estás diciendo. O sea, que en el fondo estamos haciendo siempre de traductores. Y entonces, como hacemos de traductores, interpretamos qué es lo que el otro nos quiere decir. Y seguramente muchas veces él ni siquiera lo está diciendo. O sea, claro, que simplemente... fíjate, Sí, lo que me están diciendo es que todo está compuesto para que sea un viaje de regreso a nosotros. Porque lo que tú me dices me va a hablar de mí, no de ti, de mí. Entonces, si yo soy consciente de eso, el viaje va a ser de regreso a mí, ¿no? Juan ha dicho algo que me ha hecho daño, pero ¿por qué me ha hecho daño? Ah, porque yo me he sentido inferior. Pero entonces, ¿quién se ha sentido inferior? Yo. Entonces, ya me acaba de dar una información de que yo me siento inferior. Entonces, otra vez tengo el poder. Otra vez tengo la elección
de qué hacer con eso. Entonces, todos a los que nos enfrentamos, circunstancias, personas, son viajes de regreso a nosotros. Por eso no importa si decimos, a esta persona no la quiero ver más. Podemos hacerlo, pero si queremos que no se nos vuelva a presentar por otro lado, hazlo desde la conciencia. Es decir, esta persona me despierta mi sentimiento de dolor, de que no valgo, ¿vale? Y la aparto. Vale, pero tú ya te has quedado con el tesoro que te traía, que era esa información de que tú a veces te sientes inferior, es decir, no eres consciente de tu poder. Entonces, fíjate cómo al final todo es un viaje de regreso. Sí, sí, además muy bonito y muy claro que todos vienen a darnos el mensaje, a entregarnos el mensaje y que tenemos la elección. Y ahí entro yo, de alguna manera, otra vía, no sé si será así, otra vía de poder se llega por la comprensión, pero no la comprensión mental de comprender, sino se llega por la comprensión espiritual, por el sentimiento, comprensión de corazón, ¿no? Sí. La comprensión de entender, él es una persona diferente, es distinto, es una isla, tiene su derecho a tener su clima, a tener su fauna, a tener sus cosas. Y luego yo tengo el derecho a poder elegir cómo sentirme con eso, o tengo el derecho a poder decidir si ya no me interesa esa isla más, Claro. pero me ha dejado el mensaje de que es una isla y me transmite ciertos sentimientos que sé que son míos, pero que no quiero sentirlos así tan a menudo, prefiero de cuando en cuando. Exacto, exacto. Sí, pero entonces, claro, entonces realmente surge algo curioso, y es que ya no tienes enemigos. Claro, los enemigos no existen. Claro, Los enemigos no existen. Solo existen los mensajeros y sí, cada uno te da el mensaje de una manera. sí, y como se suele decir, poniendo un poquito de humor, algunos te dan una cartita y otros te dan un paquete. Vaya, y ya te la apañas tú en el paquete como sea. Sí, sí, sí. Pero hombre, lo digo porque las cosas hay que verlas con humor. Sí, Sí, pero pero fíjate que me dicen, pero los paquetes cuanto más grande es el tesoro. sí, sí, sí. Con tu Eso, isla. eso también es verdad. Y la píldora también, ¿eh? Si es así, un paquete grande, la píldora también es buena. Sí, Claro, claro. sí. Bueno, oye, más cosas, porque ya sabes que Venga, aquí estamos intentando poder dar claridad a muchas cosas para que luego sí. la gente lo pueda aprovechar, ¿no? Entonces, eh, con el tema ese de la comprensión espiritual, también es un camino bastante importante, ¿no? Es el sentimiento de aceptación de que el otro ser quiera ser como quiera ser, ¿no? Entonces, también se puede llegar ahí a la paz interna, a la paz interior, cuando empiezas a entender que los demás tienen derecho a ser como quieran ser. Hombre, claro, la respuesta es súper clara, sí. Claro que sí. Otro camino, el camino que estás diciendo, lo que me dicen es que ya hemos dicho que había uno que era a través de la educación emocional, la mente, otra que desde el ser, ¿no? Que es una parte quizá un poco más etérea, entonces un poco más compleja de entender, pero otro es a través del otro, que es lo que tú expresas, ¿no? Que lo que dicen es que viendo al otro, comprendiendo al otro, me estoy comprendiendo yo. Porque aquí ya sacamos uno de los temas favoritos de los guías siempre, que es el no juicio. Porque si estoy enjuiciando al otro, me estoy enjuiciando a mí. Entonces, fijaos cómo otra vez es el camino de regreso a mí. Cuando yo comprendo al otro, me comprendo a mí, porque le estoy quitando el juicio al otro, entonces me lo estoy quitando a mí. Y no olvidemos que todos somos un único ser, ¿no? Entonces, lo que hagamos al otro, nos lo hacemos a nosotros. Es lo que desde toda la vida se nos ha dicho de una religión o de otra, pero es que es el mensaje, claro, ¿no? Lo que me hago a mí, le hago al otro, y lo que le hago al otro, me lo hago a mí. Entonces, si yo comprendo al otro, si yo sé que no conozco el 100% de esa persona, porque jamás lo voy a saber, aunque me contase su vida con detalle,
nunca voy a saber el 100% de su experiencia, porque la experiencia no es solo lo que vivimos, es lo que vivimos, lo que pensamos, lo que sentimos y luego, o como una comprensión espiritual aún mayor, lo que nuestro alma está ansiando, ¿no? Entonces, fijaos, cada instante está lleno de todos estos matices. Entonces, aunque me contases tu vida paso por paso, minuto a minuto, jamás podría conocerte. Entonces, cuando somos conscientes de esto, la comprensión es más fácil, porque si hay algo que no me está gustando de ti, a lo mejor lo que hay detrás de eso es un misterio, es un espacio vacío que yo no conozco. Entonces, esto lo que me muestra mucho, viene también mucho cuando, por ejemplo, las madres o los padres, ¿no? Que siempre es que hay que ver cómo mi padre fue conmigo, ¿no? Y llega ese dolor de no fue un buen padre, pero detrás de esos malos padres, entre comillas, siempre hay un misterio, ¿no? Una parte de su vida que desconocemos, cómo vivió algo, qué experiencia tuvo. Entonces, cuando comprendemos que ellos tienen derecho incluso a ser malos padres, tienen derecho y que eso esconde también un tesoro, pero vamos a quedarnos en esa parte, ¿no? Tienen derecho a eso porque no sabemos qué ha vivido. Entonces, cómo yo reacciono a eso ya es mío. Y cuando yo comprendo que mi padre puede ser un mal padre, cuando yo sea madre, podré comprenderme, porque yo también escondo misterios, porque yo también escondo vida detrás que mis hijos no conocen. Entonces, fíjate cómo es un entramado que incluso a través de salir fuera volvemos adentro, ¿no? Entonces, lo que has dicho es otra manera de llegar a nuestro poder, pero vamos, totalmente sin ninguna duda. Gracias, Ángela. Y estabas hablando y hablando y yo sintiendo, ¿no? Y entonces he pensado, me ha venido el sentimiento, ¿no? Y es cierto, yo cada vez me gusta más la gente que critica. De verdad, no lo digo por decir, ¿eh? Lo digo porque cada vez me gusta más la gente que critica, porque si prestas atención y los escuchas, están hablando de ellos mismos. Claro, No exactamente. no están hablando del otro. Sí, Están, sí. fíjate, te están contando sus secretos más ocultos, pero te los están contando de viva voz porque están hablando, ellos creen del otro, y si tú Sí, prestas atención te estás enterando de cómo son ellos o cómo sí, interpretan la vida ellos, ¿no? Entonces, sí, yo lo he dicho algunas veces en algunos programas, oye, cuando alguien critica, en lugar de criticarlo otra vez tú, ¿por qué? Porque, oye, es la pescadilla que se muerde la cola. sí. Si él critica, yo lo critico porque él critica, ¿no? Entonces, Claro, si cuando hace eso tú te callas con amor y prestas atención, te darás cuenta de muchas opiniones que él tiene de sí mismos. Y entonces empiezas a comprender, no es con malicia, sino empiezas a comprender, porque cuando estabas hablando de padres malos, que decías tú entre sí, comillas, yo me ha venido. Siempre que hay alguien que actúa mal, es porque dentro tiene un dolor escondido enorme, exacto. Sí, enorme, pero no contra nada, sino contra la vida, contra él mismo. claro. Y entonces una forma de expresarlo es, pues eso, actuando en relación a ese dolor, claro, evidentemente. Mm. Pero, tengo que decirle a esos que dicen el padre malo un detallito importante, que en el otro lado tú lo elegiste. Claro. Es que hay mucha... Por eso he dicho, vamos a quedarnos ahí, Sí, sí. por no alargar el No, mensaje para otro lado, no, pero pero yo quiero decirlo porque claro, eso también da comprensión, o sea, también sí, da el sentimiento de aceptación, ¿no? O sea, ten en cuenta que tú lo elegiste para qué, porque tenías que vivir todo ese tipo de experiencias. sí, Es así cierto, es. y siguiendo eso, es cierto que el alma humana viene a experimentar y vivirlo todo. Sí, sí, claro. Vale, esto me remiten a una comprensión que tuve yo hace un par de años
cuando estaba con todo esto del cáncer. Vale, a ver si consigo explicarlo, porque fue bastante importante, pero claro, es de estas sensaciones, cuanto más elevadas son las percepciones, más cuesta a la mente traducirlas. Entonces, el mensaje era el siguiente: una luz que está estática, una luz, imaginemos una luz enorme y estática, perfecta, quieta, serena, en paz, que existe o no existe, ¿no? Porque está ahí, pero está quieta, ya está perfecta, está completa, ya no hay movimiento. Y si no hay movimiento, existe, ¿quién la observa? Porque para observarlo tiene que ser alguien distinto a esta luz. Entonces, la imagen que me mandaron era cómo esa luz decidió experimentarse, porque en esa quietud no existía, existía y no existía a la vez. Entonces decidió experimentarse y fue como surgió el universo, los planetas, y fue desarrollándose. Entonces nosotros como humanos somos solo una forma más de experimentar esa fuente. Y además una que no debemos culparnos como humanos, solemos culparnos mucho por olvidar quiénes somos, ¿no? Miramos a las plantas, miramos a los animales y los vemos que son, que simplemente son, que saben lo que tienen que hacer y están, no, están en el presente, ese momento del que hablamos. Pero la labor del hombre es un acto de amor muy grande, porque esas plantas y esos animales, esos seres, ya están en paz, viven en paz, en plenitud. Pues fíjate lo que me dijeron y me vuelven ahora a traer, es cómo los hombres hicimos el acto de amor, los humanos, de olvidarnos de quiénes éramos para poder recordarlo y poder ser eso. La imagen que me viene es como si esa luz estuviese ahí y nosotros estuviésemos de espalda a esa luz. Entonces ya hay alguien diferente a esa luz, no hay alguien que dice, no hay luz. Si no hay luz, es la oscuridad, ¿no? O sea, la no luz es la oscuridad. Entonces ya tiene esa luz algo con lo que compararse, con lo que exponerse, ¿no? Ya es una dualidad, entonces ya está existiendo, ya hay movimiento. Y el acto de amor de los hombres fue girarnos y tener ese proceso de poco a poco, girarnos, hasta llegar y decir, existes. Entonces, por eso venimos, nuestro alma viene a experimentarse, a ser esa luz en movimiento y como humano ser el elemento que se olvida para recordar. Entonces es mucho más, incluso cuando decimos, venimos aquí a experimentar, a divertirnos, sí, eso es así, pero en ese experimentar estamos cumpliendo una misión muchísimo más alta y muchísimo más elevada, que es darle sentido a lo que somos, darle sentido a esa energía y a esa luz o esa fuente, cada uno como lo quiera llamar. Jolines, qué bonito, Ángela. Y me reía porque, oye, pues seguramente me la habrán soplado ellos, porque si no, porque yo digo muchísimas veces, oye, porque el ser humano, el alma humana, son como duendes juguetones. Y que en Sí. un momento dado dicen, oye, ¿qué os parece si nos bajamos ahí abajo? Nos olvidamos y a ver quién es el primero en volverse a recordar. Sí, 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 así es. Y todo era como un juego, ¿no? Y entonces te entiendo perfectamente cuando dices, por eso no tenemos que sentirnos dolidos ni mal por habernos olvidado, porque esa era una de las condiciones para poder venir. Claro, era nuestro acto de amor, porque claro que se vive mejor ya en la certeza y en la expansión de ser lo que somos. ¿Sí? Pero es lo que tú dices, si ya fuésemos lo que somos, pues no podríamos venir aquí y experimentar Claro. y transmitir esa experiencia a nuestra alma y nuestra alma a la luz. O sea, transmitir esa sabiduría de la experiencia de nuestra alma y luego nuestra alma a la luz. O sea, precioso y toma sentido un poco todo, ¿no? Porque hay mucha gente que se lamenta de haber venido. O sea, yo creo que el acto de alguna forma más
inconsciente del ser humano es lamentarse de estar vivo, ¿no? Que, Sí. si a nivel... Claro, de ahí viene el sufrimiento, ¿no? Y el sufrimiento es cuando estamos más girados. O sea, estamos tan girados que estamos sufriendo porque estamos tan de espalda a esa luz que sufrimiento, ¿no? Lo estamos, y además es como, y en esa oscuridad nos lo tomamos todo muy en serio y porque claro, nos sentimos solos, desvalidos, entonces llega el sufrimiento de, madre mía, esto es pues, un sufrimiento, es que no tiene otra palabra. Sí. Y conforme nos vamos girando, el calor de salud nos va alumbrando y entonces vamos dejando de sufrir. Y dejar de sufrir no es dejar de experimentar. Dejar de sufrir es dejar de resistirse y dejar de creerse que esa oscuridad es lo que hay. O sea, aunque tú estés en la oscuridad, si tú tienes la certeza de que está la luz, que sabes que estás de espaldas a la luz porque estás aquí sufriendo, pero si lo haces con la conciencia de saber que estás de espaldas a la luz, ya estás cumpliendo tu misión, porque ya estás siendo consciente de que esa luz está y que tú en ese momento estás girado, pero está. Entonces, fíjate, ¿no? Qué mensaje tan bonito y tan potente, porque así también nos quita la carga, porque vivimos en un momento, vale, es lo que me están diciendo, ¿no? Hay que quitar carga a lo humano, porque vivimos en la era de la información y estamos hartos, ¿no? De esta filosofía de hay que vivirlo todo en paz, hay que ser personas muy zen, y eso no es así. Experimentarse es también sufrir, es también que duela, pero teniendo como aquí una base, ¿no? Que el sufrimiento llegue, pero se quede aquí, que se quede aquí, porque aquí sabes que no pasa nada, que tarda un mes, tarda 2 años, darás la vuelta a la luz porque esa luz existe. Entonces, eso es también quitarnos mucha carga, ¿no? No tenemos que ser perfectos, tenemos que seguir experimentándonos. O sea, vale, es que me están matizando que eso, que el sufrimiento, tanto que nos dicen, ¿no? El sufrimiento es opcional y todo eso, pero es que también hay que vivirlo, también es una experiencia. Entonces, lo único de lo que tenemos que huir es de la inconsciencia. Todo vivido con conciencia es adecuado y perfecto. Este es un mensaje que quieren que quede muy claro. Todo vivido con conciencia y todo vivido con inconsciencia es olvido. Claro. Muchísimas gracias. Y yo simplemente lo aclaro para mucha gente, que es precisamente lo vivido inconscientemente es olvido, y por eso existe la terapia regresiva, porque te llevan a sitios donde eras inconsciente de tus emociones para que hagas consciente lo inconsciente y lo puedas vivir, porque si no lo vives estará ahí siempre. Claro. Porque efectivamente dices, oye, pero es que era otra vida. No, espera. Es la misma alma y es su misma experiencia. ¿Qué sucede? ¿Que tenías otro vehículo en aquel tiempo? Sí, pero si no regresas a tu alma con el vehículo que sea, a hacer consciente lo inconsciente, tu alma siempre tendrá una experiencia no vivida, no experimentada, que está ahí. Y eso es como lo siento, eso es como lo siento. Sí. Fíjate, además me encanta todo lo que has dicho, y estabas hablando y yo estaba sintiendo algo, pero que tenía mucho que ver con eso. Y era como la sensación de... Espera, a ver, que se me ha ido un poco al decirte lo otro. Pero bueno, volverá, no hay ningún problema. Pero tú estabas hablando del así, ya me ha venido. Y yo estaba sintiendo, es que tiene muy fácil explicación física para la gente, ¿no? Para que lo pueda interpretar. Cuando tú estás vuelto de espaldas, justo delante de una luz muy potente, tienes una sombra muy alargada. Claro. Muy, tan, Sí, tan alargada que solo ves la sombra. exacto. Y entonces Exacto. cuando empiezas a girarte, empiezas a darte cuenta que la sombra cada vez se hace más corta y que tú estás viendo parte de la luz.
Por eso he exacto. entendido fácilmente, rápidamente, cuando uno está vuelto de espaldas, que es como llegamos aquí, por decirlo así, pues realmente entras en la sombra, en el olvido y te olvidas de todo. Pero cuando empiezas a girarte y ves la luz, es pues eso, has visto la luz. Y entonces todo se lleva de otra forma y se vive de otra forma, porque Claro, ya sabes que está la luz. exacto. Claro. Es que yo creo que el mayor desconsuelo que puede haber es el sentimiento inconsciente de que no hay nada más. Y, es, Sí, y ese es el que lleva a mucha gente a querer seguir de aquí, claro, evidentemente. sí. Sí, Oye, yo, dime. por matizar, yo antes del cáncer era una persona más serena, más, más contenida, ¿no? Ahora me doy cuenta de que era muy inconsciente. Entonces, fíjate que antes de ese momento, mi vida, si tú la llegas a ver, era más Modélica. exacto. Entonces, cuando llegó el cáncer, yo me pregunté, ¿por qué me quiero morir? Yo me lo pregunté, que ¿por qué he iniciado este suicidio lento? ¿Por qué? Y entonces, claro, me di cuenta de porque había estado viviendo con inconsciencia, porque mi primer momento de conciencia pura y certera fue cuando sentí miedo. O sea, fíjate, ¿no? Por eso no hay emociones buenas y malas y el miedo no es malo. O sea, me dio tanto miedo que no tuve más remedio que girarme y ver la luz y ser consciente de que existía. En ese momento no me giré y vi la luz, simplemente la sentí y dije, vale, pues entonces este proceso lo que tiene que hacer es girarme poquito a poquito. Pero ya sé que está ahí la luz. Entonces tuve ese momento de conciencia de mi poder, de lo que tenía que hacer, de todo eso. Entonces, fíjate, ¿no? Que hay personas que a lo mejor son, que a lo mejor, o todos, ¿no? En algún momento perdemos los papeles, o estamos, lo que yo decía, ¿no? Viene una época que te tiras 3 meses que dices, madre mía, pero si yo me consideraba una persona con unas capacidades, ¿no? Con una madurez, y ahora estoy con todas las emociones más bajas humanas en mí. ¿Qué paso atrás he dado? No, no has dado ningún paso atrás, porque si estás viviendo eso, pero con conciencia, sabiendo que solo tienes que volver a girarte, ya está, no pasa nada, porque por eso ponía mi ejemplo, porque yo en mi vida anterior era más modélica, más contenida, yo no soy así, yo no hago esto, y fíjate lo que Sí, sí. así Mira, de... mira lo que me venía, digo, más modélica, más viviendo la educación de otros, las de tus padres, Exacto, no viviendo tu propia vida, que ya es triste, y entonces llega un mundo en el que te despendolas, te desmelenas por el miedo, por lo que sea, y claro, entonces empiezas a ver la sombra. Y entonces empiezas a decir, oye, qué mal, fíjate lo que tú decías. ¿Dónde sí, he caído? Me he hundido allá en la misión. No, no, no. Estás ahí arriba. Por eso estás sí, viendo la luz y estás viendo las sombras, claro, evidentemente. sí, sí, Porque si no estuvieses en la luz, no verías las sombras. Serías exacto, lo que decimos, totalmente inconsciente. inconsciente. Me encanta, me encanta, Ángela, porque tú sabes que de los que más estoy aprendiendo soy yo, eso lo sabes de sobra, ¿no? No, Porque, yo también, sí, sí. que hoy también me A están ver, dando tú caña. fíjate, te voy a decir una cosa en honor a ellos y en honor a nosotros también, ¿no? Los que más estamos aprendiendo aquí somos tú y yo, porque realmente estamos haciendo preguntas nuestras, pero a nivel general para todos, y estamos comprendiendo muchas de las respuestas, pero comprendiendo Claro, con el corazón, estamos siendo conscientes de las respuestas. Y, exacto. y eso es lo mejor, ¿no? Está clarísimo. Bueno, ¿algún mensaje por libre que ellos quieran decir con respecto a todo lo que hemos dicho? Porque ya sé que a veces dicen, oye, es que sois muy simplones y decir las cosas Sí. sois muy simplones, pero todas las cosas tienen varias versiones diferentes, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que más en todo este rato que hemos estado, era como que al mensaje que yo estaba dando, pues ellos decían por encima, ¿no? Y era lo del castigo. Todo esto que hemos estado hablando genera en nosotros
castigo, sentimiento de castigo. Me castigo por sufrir, me castigo por no sufrir, me castigo por sentirme mal hacia mi madre, me castigo por no sentirme mal hacia mi madre cuando es una mala madre, me castigo porque esa persona es maravillosa, pero yo estoy sintiendo dolor. O sea, el castigo, ¿no? Siempre, siempre nos castigamos. Y además hay una frase que siempre que la escucho, el cuerpo me hace así, ¿no? O sea, me erizan todo el cuerpo como diciendo, no la escuches, ¿no? Que es, tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Cuando pasa una desgracia, cuando vemos algo, poco nos pasa, ¿no? Tendríamos que extinguir todo eso, ¿no? Es un castigo. Eres malo, te castigo. Y así vivimos nuestra experiencia, la derrochamos, la desperdiciamos castigándonos. Y entonces el castigo es como una mano que lo revuelve todo dentro, porque el castigo viene de la culpa. Entonces, si yo estoy interpretando lo que decíamos antes a esa persona y me estoy culpando y me estoy castigando, o sea, ya estoy teniendo 3 cosas como mínimo a las que enfrentarme. O sea, ya no es solo, vamos a poner más, o sea, las palabras de esa persona, cómo yo las interpreto, cómo me culpo por cómo la interpreto, cómo la culpo a la otra persona por cómo la he interpretado yo, cómo castigo a la otra persona y cómo me castigo yo. O sea, ya tenemos 6 sensaciones y 6 cosas que abordar. Entonces, un mensaje muy claro que me dicen, y es un mensaje muy directo para mí lo que decimos, no nos culpemos más. O sea, en el instante no hay culpa ni hay castigo, porque no ha pasado nada. O sea, imagínate que tú ahora me insultas a mí y activo este mecanismo, ¿no? En el que tengo 6 sensaciones. Eso, o sea, 2 segundos después, ni un segundo después, es mentira, ya no existe, tú ya no me has insultado. Entonces yo tengo que pararme y llegar, esto es algo que yo he escuchado mucho de Sergi Torres y que yo no lo comprendía y lo he comprendido gracias a los guías, porque si alguien no conoce a Sergi Torres, se nota que es una persona que conecta y que los guías, vamos, hacen con él maravilla. Hay que llegar ignorante al instante. Y este es un concepto que a mí me han enseñado mucho y que ahora, por ejemplo, me lo están matizando más todavía. El instante, imagínate, tú me insultas y yo llego ignorante al instante. Entonces, de repente yo me paro aquí y digo, Ángela, que está aquí ahora en su casa, ¿cómo se siente? Ya está, da igual que sea por lo que venga, pues claro, porque Juan me insultó, porque no sé qué, pues ahora mañana le voy a decir que peor es él. O sea, ya no estoy en el instante, tengo que llegar a preguntarme, Ángela, ¿cómo se siente? Da igual lo que le haya provocado, da igual, ¿cómo se siente? Ay, pues tengo dolor. ¿Por qué tengo dolor? Porque me siento inferior, porque creo que soy tonta. Ah, vale, pues entonces, ¿qué hago? Ya estoy viviendo el instante ignorante. No llego y digo, claro, me siento tonta porque Juan me ha dicho tonta, entonces yo soy tonta. Entonces empezamos ya el castigo, ¿no? Empezamos ahí, pues es que hay que ver a Juan como es, no, pero es que yo me lo merezco porque yo le he dicho esto. Entonces el castigo, quitarnos el castigo, la culpa y vivir el instante. Me siento así y quiero esto. O sea, facilitarnos la vida. Me siento así y quiero esto. Entonces, me siento mal y quiero dejar de ver a Juan. En este momento no quiero ver. Ya está. O sea, yo no te voy a decir, no te quiero ver porque tú te lo has ganado, porque claro, porque tú no me has dicho. No, me siento mal y ahora mismo necesito estar conmigo y no quiero verte a ti. Ya está. Ese es el amor, ¿no? Saber que tú te puedes haber equivocado, ignorar eso, ignorar que me has hecho eso, ignorar que yo lo he interpretado de esa manera. Todo eso es un castigo y es una culpa que nos infringimos y que infringimos al otro. Entonces, este es un mensaje que todo lo que hemos hablado se puede pasar por ese tamiz, ¿no? Me dicen de la culpa, o sea, todo lo que vivamos
todo lo quitamos de culpa y castigo. Culpa y castigo siempre fuera, porque la mente humana tiende siempre a añadir culpa y castigo a todo. Da igual lo que sea, da igual que sea cómo he hecho la comida. Ay, pues me ha quedado sosa. Hay que ver, Ángela, es que siempre se te olvida echarle sal a la comida, claro. Y te sientas a comer y ves a tu familia comiendo. Hay que ver qué malo está esto. Y te estás castigando todo el rato. Y da igual que sea eso, a que sea algo, hay que ver que no tengo conciencia en esto, que estoy sufriendo cuando yo sé que el sufrimiento es opcional. O sea, da igual que sea la cosa cotidiana más pequeña, que el pensamiento más elevado de que somos seres de luz y yo no me estoy sintiendo un ser de luz, que si no quitamos la culpa y castigo, o sea, el mismo nivel de culpa y castigo en todas las... Y entonces estamos aquí machacados con el yugo, te lo enseñan, ¿no? El yugo aquí, todos viviendo, hay que ver como pidiendo permiso y estando agradecidos, pero no desde un agradecimiento pleno, sino como gracias por dejarme estar aquí, ¿no? Gracias por, como, bueno, no voy a hacer mucho ruido porque como se den cuenta de todo el castigo que me merezco y de lo mala que soy, me van a echar al infierno directa, ¿no? Entonces, la culpa y el castigo fuera, fuera. Gracias, Ángela. Tengo que decirte que una cosa que me ayudó muchísimo a soltar eso Sí, y a comprender y a llevarme bien con mis padres fue sí, cuando llegué a la conclusión de que yo, con el conocimiento que tenía y la forma de ser que era, hice lo perfecto. exacto, No podía haberlo hecho de otra forma. ¿Sabes? exacto. Ese es el sentimiento. O sea, es que yo en aquel entonces, con lo que yo contaba conmigo, para mí, no podía haberlo hecho de otra forma. O sea, lo hice perfecto. Eso, llevado un cierto tiempo de práctica, me dio a entender y a comprender que ellos también hicieron lo mismo. Con lo que Exacto. sabían y con lo que tenían, no podían haberlo hecho de otra forma. Y entonces, claro, entendí, es verdad. Y por eso entiendo perfectamente lo que estás diciendo, que es que siempre todo lo enrunamos un poquito Sí. con la culpa y el castigo. Sí. Bueno, Ángela, se nos ha ido el tiempo, es que no Se me podemos, ha ido el tiempo, se me ha pasado volando. no podemos, es que se nos pasa volando siempre, Ángela. Hay que hacer otro más a menudo, ¿eh? No hay que dejar Sí, que pase tanto. Estos me encantan, son mis sí. favoritos. Sí, a mí también me encanta y de hecho me encanta hablar contigo de estos temas porque son los que de alguna forma sirven para muchos a la vez, ¿no? Sí, Entonces, el que quiera utilizarlos, pues como todo. claro, ya que cada uno Sí, interprete lo que necesita. sí. Ángela dice interprete y yo digo que traduzca como lo quiera Claro, traducir. Así que muchísimas gracias, Ángela. a ti. Es un verdadero placer, me lo paso genial contigo y aprendo un montón. Así que gracias por ser, por estar y de verdad, tú has dicho antes, oye, si alguien me dice, oye, que te quiero mucho, pues yo te lo digo, que te quiero mucho. Venga. eh, y oye, Pues yo me lo tomo con ya, agradecimiento. tú tradúcelo como quieras. Bueno, muchas gracias, Ángela. A ti, Y Juan, siempre. nos vemos. Y a vosotros simplemente deciros que feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos siempre. Y dejar la culpa y el castigo que no sirve de nada. Un abrazo. Hasta ahora.